La sala del tribunal estaba sumida en un silencio inquietante. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras el juez Ramírez revisaba unos documentos con expresión severa. En la mesa de la fiscalía, el agente Velasco, jefe de la unidad antinarcóticos, se ajustaba la corbata con dedos impacientes. Su uniforme inmaculado y sus insignias brillantes contrastaban con la simple blusa azul y pantalones negros de la acusada. En la mesa de la defensa estaba sentada Elena Montero, una mujer de 35 años, con piel morena y cabello oscuro recogido en un moño sencillo. Su postura era recta, casi militar, pero sus ojos delataban cansancio. A su lado, Marco García, un abogado de oficio, parecía incómodo y fuera de lugar, como si hubiera sido arrojado a aguas profundas sin saber nadar. «Estamos reunidos hoy para el caso Estado contra Elena Montero», anunció el secretario del tribunal. La acusada enfrenta cargos de resistencia a la autoridad, agresión a un oficial federal y sospecha de vínculos con un cártel de drogas internacional. El murmullo recorrió la sala como una ola. Algunos periodistas locales tomaban notas frenéticamente, mientras la fiscal Daniela Soto se ponía de pie con una confianza demoledora. «Su señoría, los hechos son claros. El pasado 15 de marzo, el agente Velasco detuvo a la acusada en las inmediaciones del puerto marítimo por comportamiento sospechoso. Cuando pidió su identificación, ella se negó, se volvió hostil y finalmente le propinó un golpe al agente antes de intentar escapar». El juez Ramírez asintió, observando a Elena con escrutinio. «¿Cómo se declara la acusada?» «Inocente, su señoría», respondió Elena con voz clara y firme, como si estuviera acostumbrada a hablar ante autoridades. Marco García carraspeó nerviosamente. «Mi cliente niega rotundamente todas las acusaciones. Solicitamos que se desestimen los cargos por falta de pruebas concretas». El agente Velasco fue el primero en testificar, caminando hacia el estrado con paso seguro y una media sonrisa de superioridad. Llevaba realizando vigilancia rutinaria en el puerto. Comenzó, ajustándose las mangas de su uniforme. «Vi a la señorita Montero actuando de manera sospechosa cerca de un almacén conocido por ser punto de entrada de drogas. Estaba hablando por teléfono, mirando constantemente a su alrededor, como vigilando que nadie la observara». La fiscal Soto asintió con aprobación. «¿Y qué ocurrió cuando se acercó a ella?» «Le pedí su identificación y me dijo que no tenía por qué mostrarla. Cuando insistí, se puso agresiva. Me empujó, intentó correr, y tuve que usar fuerza razonable para detenerla». Velasco se tocó el mentón, donde apenas se notaba un pequeño moretón. «Me golpeó aquí mientras forcejeaba». Las caras de los miembros del jurado reflejaban un juicio silencioso. La historia sonaba convincente, especialmente viniendo de un oficial condecorado como Velasco. «¿Encontró algo sospechoso en su poder?», preguntó la fiscal. «No llevaba drogas, pero su comportamiento era típico de un contacto o mensajera de cártel. Tenía un teléfono desechable, y cuando logré arrestarla, borró rápidamente todos los mensajes». Durante todo el testimonio, Elena permaneció impasible, aunque sus nudillos estaban blancos de la presión que ejercía sobre la mesa. Marco García tomaba nota sin convicción, como si ya hubiera asumido la derrota. «Su turno, abogado», indicó el juez cuando la fiscalía terminó su interrogatorio. García se levantó con torpeza. «Agente Velasco, ¿tenía usted una orden judicial para registrar a mi cliente?» «No era necesaria. Su comportamiento justificaba una inspección por sospecha razonable». «¿Y tiene pruebas de sus supuestos vínculos con algún cártel?» Velasco sonrió con suficiencia. 20 años en antinarcóticos me han enseñado a reconocer patrones. Esta mujer estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, actuando exactamente como lo haría una mensajera de cártel». García pareció quedarse sin argumentos y volvió a sentarse, evitando la mirada decepcionada de su clienta. Cuando llegó el turno de Elena para testificar, la sala pareció contener la respiración. Caminó hacia el estrado con pasos medidos y precisos. Al sentarse, ajustó el micrófono con un movimiento que denotaba familiaridad con los procedimientos formales. «Señorita Montero», comenzó la fiscal Soto con tono condescendiente, «¿puede explicarnos qué hacía en el puerto ese día?».
Elena respiró profundamente antes de hablar. Estaba esperando a una amiga que trabaja en la administración portuaria. Habíamos quedado para almorzar juntas. ¿Y esta amiga tiene nombre? Carmen Díaz. Es asistente administrativa en la oficina principal del puerto. La fiscal sonrió con incredulidad. ¡Qué conveniente! ¿Y por qué se negó a mostrar su identificación al agente Velasco? Los ojos de Elena se endurecieron. Porque no se identificó adecuadamente. Un hombre en ropa de civil se acercó de manera agresiva, exigiendo ver mi identificación sin mostrar la suya. Me agarró del brazo antes de que pudiera responder. En ningún momento mencionó que era agente federal. Un murmullo recorrió la sala. Velasco se removió incómodo en su asiento. ¿Está usted diciendo que un agente condecorado está mintiendo bajo juramento? La fiscal elevó la voz para acallar los susurros. Estoy diciendo mi verdad, respondió Elena sin alterarse. No me resistí, no lo agredí, y ciertamente no tengo ninguna conexión con el narcotráfico. Entonces, ¿cómo explica el golpe que recibió el agente? Probablemente ocurrió cuando me estrelló contra el capó de su vehículo. Yo no lo golpeé. La tensión en la sala era palpable. Marco García parecía haberse despertado de su letargo, observando a su clienta con renovado interés. Al terminar el interrogatorio de la fiscalía, García se acercó a Elena. Señorita Montero, ¿a qué se dedica usted actualmente? Elena dudó un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Trabajo como consultora independiente de seguridad marítima. ¿Y anteriormente? Fui capitana en la Marina Nacional durante 12 años. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Incluso el juez Ramírez levantó la vista de sus documentos, claramente sorprendido. ¿Podría elaborar sobre su carrera militar, señorita Montero?, pidió García, ganando confianza. Ingresé a la Academia Naval a los 18 años. Me gradué con honores y serví en operaciones nacionales e internacionales. Fui ascendida a capitana a los 28 años y dirigí unidades de élite en operaciones contra el narcotráfico, incluyendo varias misiones conjuntas con agencias internacionales. La voz de Elena adquirió una firmeza que no había mostrado antes. Me retiré honorablemente hace 2 años, tras una lesión en mi última misión. Marco García asintió y regresó a la mesa de la defensa para recoger una carpeta. Su señoría, solicito presentar como evidencia el expediente militar de la capitana Montero. El juez lo permitió, y mientras el expediente pasaba de mano en mano entre los miembros del jurado, la expresión de Velasco se transformó de confianza a visible preocupación. Capitana Montero, continuó García con renovada determinación, durante su carrera, ¿alguna vez coincidió con el agente Velasco? Elena miró directamente a Velasco. Sí. Hace 4 años, dirigí una operación conjunta para desmantelar una red de tráfico en la costa sur. El agente Velasco formaba parte del equipo interinstitucional. ¿Y cómo fue esa colaboración? Problemática, respondió sin vacilar. Presenté un informe formal sobre irregularidades que observé en los procedimientos del agente Velasco. Específicamente, sobre evidencia que desapareció de la cadena de custodia y sobre detenciones realizadas sin seguir los protocolos adecuados. La sala estalló en murmullos. La fiscal Soto solicitó un receso, que el juez concedió. Durante los 15 minutos siguientes, el equipo de la fiscalía y el agente Velasco mantuvieron una acalorada discusión en un rincón de la sala. Al reanudarse la sesión, la fiscal Soto parecía haber perdido parte de su confianza. ¿Está sugiriendo que el agente Velasco la detuvo como venganza personal? No estoy sugiriendo nada, respondió Elena con calma. Solo estoy relatando hechos verificables. El día del juicio se prolongó hasta el anochecer. Cuando finalmente el juez anunció un receso hasta la mañana siguiente, Elena salió escoltada por los alguaciles. En el pasillo, una mujer mayor esperaba, envuelta en un chal colorido y con ojos brillantes de preocupación. «Mamá», susurró Elena, permitiéndose un breve momento de vulnerabilidad mientras los alguaciles les daban unos minutos. «¿Cómo está papá?» «Preocupado por ti, mi niña. No puede venir al tribunal, su corazón no lo soportaría».
pero te envía todo su amor. La mujer acarició la mejilla de su hija. Elena, ¿por qué no les dices toda la verdad? No puedo, mamá. Esa misión aún está clasificada. Si hablo, ¿vale la pena tu silencio si terminas en prisión? Elena apretó los labios. Algunas verdades cuestan más que otras, mamá. La conversación fue interrumpida cuando Marco se acercó, con expresión cansada pero decidida. Capitana, necesitamos hablar sobre nuestra estrategia para mañana. Ya no soy capitana, señor García. Solo Elena. Para mí, seguirá siendo capitana, respondió él con una nueva admiración en su voz. Tenemos que hablar sobre lo que ocurrió realmente ese día en el puerto. Al día siguiente, la sala del tribunal parecía aún más llena. El caso había captado la atención de medios locales, y varios veteranos militares ocupaban la última fila, sus rostros serios y atentos. La fiscal Soto llamó a declarar a un nuevo testigo, Carmen Díaz, la supuesta amiga que Elena esperaba en el puerto. La mujer, de unos 40 años y aspecto nervioso, subió al estrado evitando la mirada de Elena. Señora Díaz, ¿tenía usted planes para encontrarse con la acusada el día de los hechos? Carmen miró brevemente a Elena antes de responder. No, no habíamos quedado ese día. La fiscal sonrió triunfante. ¿Está usted declarando que la señorita Montero mintió bajo juramento? Carmen pareció encogerse en el asiento. No teníamos planes ese día específicamente, pero Elena a veces pasaba a saludarme sin avisar. Cuando llegó el turno de la defensa, García se acercó al estrado con paso firme. Señora Díaz, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en el puerto? 15 años, respondió ella, más relajada ante el tono amable del abogado. ¿Y durante ese tiempo, ha notado actividades sospechosas en ciertas áreas del puerto? Carmen palideció. No sé a qué se refiere. Me refiero a si alguna vez ha observado entregas inusuales, personal no autorizado o patrones de actividad que podrían indicar operaciones ilícitas. Yo solo hago mi trabajo administrativo, respondió evasivamente. Marco cambió de táctica. Señora Díaz, ¿conoce usted la verdadera razón por la que Elena Montero estaba en el puerto ese día? La fiscal Soto se levantó de un salto. Objeción. Está guiando a la testigo. Reformularé, concedió García. Señora Díaz, ¿recibió usted alguna comunicación de la capitana Montero en los días previos a su arresto? Carmen dudó, mirando nerviosamente hacia la puerta. Recibí un mensaje críptico, sí. Algo sobre revisar los manifiestos de carga del carguero Estrella del Norte, . ¿Y lo hizo? ¿Revisó esos manifiestos? Sí, admitió en voz baja. Había discrepancias significativas entre la carga declarada y la documentación interna. El caso dio un giro inesperado cuando García solicitó la comparecencia del capitán Alejandro Mendoza, comandante actual de la Unidad de Operaciones Especiales Navales. El hombre uniformado, con el rostro marcado por la experiencia y los hombros cargados de insignias, entró en la sala causando una conmoción inmediata. Capitán Mendoza, comenzó García, ¿podría explicar al tribunal la naturaleza de la última misión de la capitana Montero antes de su retiro? Mendoza miró brevemente hacia Elena, que asintió casi imperceptiblemente. La información es parcialmente clasificada, pero puedo confirmar que la capitana Montero dirigió una operación encubierta para infiltrarse en una red de tráfico internacional que operaba a través de varios puertos nacionales, incluido el puerto donde fue detenida. La sala quedó en completo silencio. Tras su retiro formal por una lesión de combate, la capitana Montero continuó colaborando como asesora civil en operaciones puntuales. Su presencia en el puerto ese día formaba parte de una investigación en curso sobre altos funcionarios portuarios y agentes federales potencialmente corruptos. La mirada del capitán Mendoza se posó sobre el agente Velasco, que ahora parecía haber perdido todo color en el rostro. ¿Está diciendo que la capitana Montero trabajaba encubierta para ustedes el día de su arresto?, preguntó el juez Ramírez, visiblemente conmocionado. No puedo confirmar ni negar operaciones específicas en curso, respondió Mendoza diplomáticamente.
Pero puedo asegurar que la capitana Montero ha sido un elemento invaluable en nuestra lucha contra el narcotráfico y que su integridad está por encima de toda duda. La fiscal Soto, descolocada por esta revelación, intentó recuperar el control. Capitán Mendoza, incluso si la señorita Montero estuviera realizando algún tipo de trabajo encubierto, eso no le da derecho a agredir a un agente federal. Por supuesto que no, concedió Mendoza. Sin embargo, nuestros protocolos son claros. Los agentes encubiertos deben mantener su tapadera a toda costa, incluso ante otros cuerpos de seguridad, a menos que haya riesgo inminente para la vida. Este protocolo existe precisamente porque hemos descubierto infiltraciones en distintas agencias federales. Durante el alegato final, Marco García se dirigió al jurado con una nueva confianza. Señoras y señores del jurado, hoy no estamos juzgando a una delincuente. Estamos juzgando a una patriota cuyo único crimen fue servir a su país con tanta dedicación que arriesgó su propia libertad para mantener su misión. La capitana Elena Montero podría haber revelado su identidad al agente Velasco, pero eligió no hacerlo porque su deber era mayor que su conveniencia personal. García hizo una pausa dramática, mirando directamente al agente Velasco. Y quizás, solo quizás, el agente Velasco reconoció a la capitana Montero ese día en el puerto. Quizás recordó que ella había presentado un informe sobre sus irregularidades años atrás. Y quizás vio una oportunidad perfecta para silenciarla, antes de que descubriera su posible participación en la red que ella estaba investigando. La fiscalía intentó desacreditar esta teoría en su propio alegato, pero el daño ya estaba hecho. Las dudas sembradas eran demasiado grandes para ignorarlas. Tras solo 2 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto, no culpable en todos los cargos. El juez Ramírez golpeó el mazo con fuerza y anunció: se ordena una investigación inmediata sobre la conducta del agente Velasco y sus posibles conexiones con organizaciones de tráfico internacional. Este caso queda cerrado. Elena respiró profundamente por primera vez en semanas. A su alrededor, varios veteranos se acercaron para estrechar su mano, mientras un grupo de oficiales de policía escoltaba a Velasco fuera de la sala, esta vez no como acusador sino como sospechoso. En el pasillo, Marco García caminaba junto a Elena, aún procesando todo lo ocurrido. ¿Por qué no me dijo desde el principio que estaba en una operación encubierta? Elena sonrió levemente. No podía. Incluso ahora, hay detalles que no puedo revelar. La red que estamos persiguiendo tiene ramificaciones que llegan a niveles muy altos. ¿Y ahora qué? Su tapadera está completamente quemada. Hay otras formas de servir, respondió ella con serenidad. Esta fase de la operación ya estaba llegando a su fin. Gracias a lo ocurrido, ahora tenemos a Velasco bajo custodia y acceso a sus comunicaciones. A veces, lo que parece un desastre es en realidad una oportunidad. Elena vio a su madre al final del pasillo, con lágrimas en los ojos y una sonrisa de alivio. Junto a ella estaba un hombre mayor en silla de ruedas, su padre, que a pesar de las recomendaciones médicas, había insistido en estar presente para el veredicto. ¿Sabes cuál es la verdadera victoria hoy, Marco? El abogado negó con la cabeza. Que mi padre pueda mirarme a los ojos y sentirse orgulloso, sabiendo que no traicioné mis principios ni mi deber, incluso cuando habría sido lo más fácil. Elena respiró hondo. Las medallas son bonitas, pero la integridad es lo único que realmente poseemos. Mientras abrazaba a sus padres, Elena vislumbró por encima del hombro de su madre a una figura familiar al fondo del pasillo, el comandante Mendoza, quien le hizo un discreto saludo militar antes de desaparecer entre la multitud. El mensaje silencioso era claro: el trabajo continuaba. 3 meses después, en un pequeño café frente al mar, Elena leía el periódico con satisfacción. El titular anunciaba la desarticulación de una de las mayores redes de narcotráfico del país, con la detención de 22 personas, entre ellas 3 agentes federales corruptos y el subdirector de operaciones portuarias. Marco García se sentó frente a ella, dejando sobre la mesa un folder con el sello del Ministerio de Defensa. No puedo creer que me convencieras de aceptar este puesto como asesor legal de operaciones especiales, comentó, aunque su sonrisa delataba su entusiasmo. Necesitábamos sangre nueva y alguien que no se deje intimidar por las apariencias,
respondió Elena, cerrando el periódico. Además, demostraste tener agallas cuando todos me daban por perdida. ¿Y tú? ¿Volverás al servicio activo? Elena miró hacia el horizonte, donde los barcos entraban y salían del puerto, ahora bajo una vigilancia mucho más estricta. Por ahora soy más útil en las sombras. A veces, el servicio más valioso es el que nadie ve, el que no recibe medallas ni reconocimientos públicos. Sonrió con determinación. A veces, la capitana más efectiva es la que permanece invisible. Marco asintió, comprendiendo finalmente la profundidad del compromiso de esta mujer con una causa mayor que ella misma. Mientras el sol descendía sobre el puerto, Elena Montero, la capitana invisible, preparaba ya su próxima misión, sabiendo que la verdadera batalla por la justicia nunca termina realmente, solo cambia de escenario.